anula la fuente de voltaje poniéndola en cortocircuito. Y ahí tendríamos el valor de la corriente I2, una respuesta parcial. Luego se anula la fuente de corriente, lo cual significa ponerlo en circuito abierto. Y se calcula ahora la respuesta para la fuente de voltaje. Y luego se sumarían esas respuestas parciales. Ok, vamos a compartir. A ver. Voy a aprovechar para pasar asistencia de una vez. A ver, pasemos asistencia primero. Aliaga, Presente, profesor. Álvarez, Presente, profesor. Aponte, Presente, profesor. Basso, Presente, profesor. Cayata, Presente, profesor. Candia, Presente, profesor. Carrasco, Chávez, Presente, profesor. Chipana, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Colfer, Cuno, Durán, Espinosa, Presente, profesor. Guamán, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Guamán Silvestre, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Jara, Jesús, Julca, León, Lozano Bendezú, Presente, Lozano Bendezu, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Lozano Garay, Presente, profesor. Lucas, Mamani, Presente, profesor. Presente, profesor Mamani. Mandujano, Andujano presente, profesor. Martínez, Moreno, Moreno presente, profesor. muy bien, Ortega, Presente, profesor. Pascual, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Pineda, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Plasencia, Reyes, Presente, profesor. Plasencia. Buenas tardes. Buenas buenas tardes. Reyes. Ok, Plasencia y Reyes presente, listo. Rodríguez, Presente, profesor. Rojas, Valdivia, Varas, Profesor Valdivia presente. ok, Varas, Vázquez Asenjo, Presente, profesor. Vázquez Lule, Presente, Berti, profesor. Vázquez Lima. Presente, ok, Vázquez, Bertis, Presente. listo. Profesor, Lo demás, me está celebrando todavía el día del trabajo, ¿no? profesor, Profesor. compañero Alex Rojas ha puesto presente en el chat. Yo no he visto el chat. Ya vamos a ponerle presente a Rojas, no hay problema. Profesor, disculpe, buenas tardes. La alumna Jesús también está presente. Perdona la tarde. ¿Cuál es su apellido? Jesús Mora. Jesús. Ya, vamos a ponerle presente Profesor. también a Jesús Yo Mora. también Jara García. Jara García. Profesor, Bien, Bruno jóvenes. Martínez López también está presente.
Martínez. Listo. Profesor Lucas también. ¿Qué decía, señorita? Lucas también, le dije presente. Sí, Lucas ya tiene asistencia. Lucas Basilio. Ok, listo, ya le pusimos asistencia. A ver, después del teorema de superposición hemos visto el teorema de Thevenin, que nos permite poder reemplazar todo un circuito o una parte de un circuito por un circuito equivalente que contiene solamente dos elementos. Uno es una fuente de voltaje y el otro elemento es una resistencia. Para poder evaluar el voltaje, debemos abrir el circuito desde dos terminales y en esas circunstancias determinar o medir el voltaje en circuito abierto. Y la resistencia, llamada resistencia equivalente de Thevenin, en general se puede calcular de esta forma, como el cociente entre el voltaje de Thevenin y la corriente ICC, que viene a ser la corriente que fluirá cuando se pongan los terminales en cortocircuito, ¿no? Esa corriente es la que va a fluir por los terminales al poner un cable entre ellos. De manera gráfica, tenemos este circuito. Acá están los terminales A y B. Queremos reemplazar toda esta parte que está sombreada por el circuito equivalente de Thevenin. Entonces se abre el circuito desde A y B, separamos todo lo que está a la derecha y nos queda de esta forma el circuito. Y desde ahí se mide, puedo poner acá un voltímetro y mide el voltaje entre A y B. Y ya tendría el voltaje de Thevenin, o si no también puedo calcularlo, ¿no? Evaluarlo. Pero observen que entre A y B, como está en circuito abierto, la corriente que fluye por este pedazo de conductor es igual a cero. No hay corriente porque está abierto acá el circuito. De igual manera en la parte de abajo, ¿no? Entonces, el voltaje de Thevenin se mide de esa manera. Ahora, para hallar la resistencia de Thevenin, también debemos hacerlo en circuito abierto. Y ahí podríamos aplicar la expresión general para hallar el equivalente, la resistencia equivalente de Thevenin. Poniendo los terminales en cortocircuito, pongo un cable entre A y B, y la corriente que pasaría por ese cable es la corriente ICC. Como ya calculé el voltaje de Thevenin, ya podría hallar la resistencia equivalente de Thevenin. Una vez que tengo estos dos elementos calculados, puedo reemplazar todo lo que está sombreado por los dos elementos colocados en serie, ¿no? Ahí tenemos la fuente de voltaje o voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin. Ahora, la parte que separé lo puedo agregar entre los terminales y ahora tendría ya un circuito más sencillo de una sola malla donde podría evaluar de repente la corriente que llega a RL o el voltaje que habría entre RL o la potencia que podría disipar RL, ¿no? Entonces habíamos visto un ejemplo o dos ejemplos. Entonces para este circuito se pide calcular el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. Ahí están los terminales. Entonces se abre el circuito y nos queda de esta manera. Y ahora se puede hallar el voltaje entre A y B aplicando cualquier método que ustedes conozcan. Cualquier método
pueden aplicarlo para determinar A y B. Acá, por ejemplo, bueno, se asumen corrientes de malla, se hallan estas ecuaciones y se tiene un voltaje de Thevenin igual a esto, ¿no? A menos 0.22 voltios. Como ya tenemos el voltaje entre A y B, ahora podríamos hallar la resistencia entre A y B. Podríamos aplicar la expresión general, pero como solo hay fuentes independientes, como observan ahí, la resistencia de Thevenin se facilita el poder calcularla cuando solamente hay fuentes independientes, porque las fuentes se pueden anular y al final nos queda solamente un circuito con puras resistencias. Como observan acá, se abre la fuente de corriente y la fuente de voltaje se pone en cortocircuito y nos queda solamente esto. Ahí podemos darnos cuenta que estas tres resistencias quedan en serie, sería de 20, y luego 20 queda en paralelo con esta de acá que también vale 20, y el equivalente sería una de 10, que va a quedar en serie con una de 30, resultando un equivalente de 40 ohmios, que va a quedar en paralelo con esta de 50, ¿no? Se halla el equivalente de esas dos, ahí está el paralelo, y a eso se le suma esta que quedaría en serie, ¿no? Con el equivalente que tendríamos acá. Y eso nos da un valor de 23.22 ohm. Entonces ya tenemos dos elementos, ahora se implementa el equivalente, y acá se podría agregar la rama que se retiró. Pero se pedía solamente esto, ¿no? El equivalente de Thevenin. Entonces, este teorema es importante, es útil, porque simplifica todo esto, ¿no? Todo un esquema que puede tener muchas mallas por solamente dos elementos puestos de esta manera, ¿no? En serie. Otro teorema útil también es el teorema de Norton, que nos permite reemplazar todo un circuito eléctrico o una parte por dos elementos puestos en paralelo, ¿no? Uno es una fuente de corriente y la otra es una resistencia equivalente. La manera de calcular la resistencia sería similar a cómo se calcula la resistencia de Thevenin. Esta fuente de corriente resulta de abrir también el circuito entre los terminales y luego se pone un cortocircuito entre ellos. Tal como observan, tenemos acá los terminales A y B, se abre el circuito, se separa lo que está a la derecha y todo lo que está sombreado se va a reemplazar por un circuito más sencillo. A ver, entonces, los terminales se unen, ahí se pone un cable, y esta corriente que va de A a B es la llamada resistencia, la corriente de Norton. ¿Ok? Que viene a ser una especie de corriente de cortocircuito. La manera de calcular esta corriente puede ser aplicando cualquier método. ¿Ok? Aplicamos cualquier método y evaluamos la corriente de Norton. Para la resistencia, también debe evaluarse en circuito abierto. Si es que si hubieran solamente fuentes independientes, se pueden anular, de tal manera que va a quedar un circuito pasivo, y desde ahí se puede hallar la resistencia entre A y B. Habíamos visto este ejercicio para calcular el equivalente de Norton entre estos terminales. Entonces se unen, ahí está el cable, y esa es la corriente que debemos evaluar. Tenemos acá la resistencia, la fuente de corriente y la fuente de voltaje.
Y ahora viene un poco la interpretación de cómo vemos el circuito, ¿no? Al unir este punto con el otro extremo de la resistencia va a quedar en cortocircuito. Entonces se va a anular esta resistencia. Y nos queda solamente esta fuente de 3 voltios. Y por acá podemos convertir estos dos elementos en paralelo a una fuente de voltaje. Y ahí se coloca en serie la resistencia. Y de esta forma podemos calcular la corriente que viene por acá, ¿no? Esa corriente resultó esto, ¿no? 2.001 amperes. Esa sería la corriente de Norton. Ahora, para hallar la resistencia, como hay fuentes solamente independientes, se anulan. Esta fuente lo ponemos en circuito abierto y la fuente de voltaje en cortocircuito. Y resulta este circuito que contiene solamente resistencias y ahí se halla el equivalente. Sería esta resistencia de 2 kilo ohms. Se colocan en paralelo y ya tendríamos el llamado circuito equivalente de Norton. Este cuarto teorema, que nos habíamos quedado en esta parte, también resulta útil porque nos permite poder conocer cuando una carga puede recibir máxima potencia desde una fuente. Entonces, según ese teorema, esta carga va a recibir máxima potencia cuando su valor resistivo sea igual a la resistencia que habría entre A y B. Tenemos, por ejemplo, este circuito y acá tenemos un elemento, una carga. Y queremos averiguar para qué valor de R puede recibir máxima potencia eléctrica. Entonces, reemplazamos todo el circuito por el equivalente de Thevenin. Entonces, el equivalente de Thevenin es un paso previo para poder determinar el valor que podría tomar esta carga para que reciba máxima potencia, ¿no? Cuando tenemos un circuito complejo, podemos evaluar el equivalente de Thevenin y a partir de ahí determinar el valor de R. Entonces, según este teorema, R recibe máxima potencia cuando su valor sea igual a la resistencia de Thevenin, vista desde A y B. Y la máxima potencia está dada por esta expresión, donde también tenemos el voltaje de Thevenin como elemento de la expresión y luego la resistencia de Thevenin. Por eso se puede demostrar calculando, por ejemplo, la potencia que habría en R, que sería de esta manera, donde la corriente es esta expresión, ¿no? Trabajando ya con el equivalente de Thevenin. Como la carga puede ser variable, podemos tener acá un elemento solamente resistivo, o puede ser de repente un motor, o podría ser una lámpara. En general, la carga puede variar. Entonces, la expresión de la potencia, que queda de esta manera, el voltaje de Thevenin no varía, la resistencia de Thevenin tampoco va a variar, y R es la que puede variar, ¿no? Porque puede ser una carga diferente que podemos colocar ahí. Con la expresión de la potencia, se deriva la potencia con respecto al valor resistivo de la carga, ¿no? La carga puede ser variable acá. Entonces se deriva, se aplica la potencia, la derivada, igualamos a 0, y eso nos indica que en esta expresión va a haber un punto crítico donde la potencia alcanza un valor máximo. Y eso ocurre cuando el valor de RL sea igual
a la resistencia de Thevenin. Si es que hacemos una gráfica justamente de la potencia en función de RL, ahí se observa un máximo cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia equivalente de Thevenin, ¿no? Ahí está el punto crítico y ahí se maximiza la potencia. Para cualquier otra relación donde la resistencia RL sea menor que la de Thevenin, la potencia no se maximiza, ¿no? Ni tampoco cuando RL es mayor que la resistencia de Thevenin. Este es un teorema que nos permite tomarlo en cuenta cuando nos interesa que una carga reciba máxima energía, ¿no? Habíamos revisado también este ejemplo. Acá, por ejemplo, para poder determinar el valor de RL para que reciba máxima potencia, bueno, acá ya está abierto el circuito, ya se separó la carga, y en estas condiciones debemos determinar el equivalente de Thevenin de este circuito. Entonces, en circuito abierto, ahora nos preguntamos cuánto será el voltaje que hay entre A y B. Y la solución también va por aplicar cualquier método. Acá, por ejemplo, cuando tenemos fuente de corriente, acá hay una fuente de voltaje, pero lo podemos convertir a una fuente de corriente. Podemos aplicar el método de voltajes en nodos para determinar la corriente y luego determinar el valor de esta variable Bx. Entonces, planteando la ecuación en ese nodo, resulta que Bx era esto, ¿no? 1.19 voltios. Con ese dato ya entonces conoceríamos el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B, que sería igual al voltaje Bx. Bx resultó 1.19, entonces el voltaje de Thevenin sería 1.19 voltios. Ahora, para hallar la resistencia entre A y B, acá no podríamos anular las fuentes, porque acá hay una fuente dependiente o controlada, no se puede anular. ¿Cómo lo resolvemos? Aplicando la expresión general, ¿no? Esta. Entonces, hay que calcular esta corriente ICC. Entre A y B se pone un conductor y la corriente que fluye de A a B sería esta corriente ICC. Entonces, tal como está el circuito, si es que unimos A y B, o si ponemos en cortocircuito A y B, esta fuente queda nula, de igual forma esta resistencia. Y el circuito se reducía a esto solamente, ¿no? A la fuente de voltaje, a la resistencia de 12 ohm, y acá está el conductor que se ha puesto y la corriente que nos interesa. Ahí la corriente, si hacemos el cociente, sería 2.5 amperios. Entonces ya tenemos la corriente ICC y el voltaje entre A y B. Aplicamos la relación y tenemos una corriente ICC de 2.5 amperios. Y por lo tanto, la resistencia de Thevenin o la resistencia entre A y B sería esto, ¿no? 0.476 ohm. Entonces ya tenemos el equivalente de Thevenin de todo este circuito. Tenemos el voltaje de Thevenin, 1.19, y la resistencia de Thevenin, 0.476. Acá está el equivalente de Thevenin. Se agrega el elemento que se retiró, y tomando en cuenta ese teorema de máxima transferencia de energía, o máxima transferencia de potencia, esta carga recibe máxima potencia cuando tenga un valor de
0.476 ohms. En esas condiciones, esta carga va a recibir la máxima potencia desde esta fuente. También podríamos evaluar la potencia máxima, ¿no? Que sería esta expresión. Eso nos sale 0.743 watts. Entonces, estos 4 teoremas son importantes porque nos van a permitir ahora completar el análisis de cualquier red eléctrica, ¿no? A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Profesor, disculpe, yo tengo una consulta. Sí, adelante, te escucho. ¿Por qué había quedado en cortocircuito al colocar la intensidad de Thevenin, en este caso, al quererla ejecutar? Esa fue mi duda. A ver, repíteme la pregunta, por favor, no te escuché muy bien. Al tratar de unir en los puntos A y B, queda en cortocircuito la intensidad, la fuente de intensidad. Y justamente se va a mi consulta. ¿Por qué el 2Vx? Ajá. ¿Y por qué ahí se hace el cortocircuito? Claro. A ver, entonces este conductor es un conductor ideal. Al colocarlo en cortocircuito, esos terminales, al ponerlos en cortocircuito, como esto es ideal, estaríamos produciendo ese efecto, ¿no? Que el voltaje en este punto, vamos a llamarle VO, es el mismo que el potencial en B. Porque como este conductor es ideal, no tiene pérdidas, y estaríamos produciendo este efecto, que el voltaje o el potencial en A queda igual al potencial en B. Es decir, A y B es como si fuera un solo punto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fuente controlada? De Es que en como si este no punto, existiera. donde está Bx, acá también tendríamos que este punto quedaría con B sub 0, y acá abajo también está B sub 0. O visto de otra manera, este punto, el potencial ahí es igual que el potencial acá. Es como si a la fuente le hubiéramos hecho este efecto. Es como si le hubiéramos hecho este efecto a la fuente. Acá tendríamos B sub 0, el voltaje que le hemos llamado. Y es como si se unen esos dos terminales. Y además, como observas en la figura, este nodo tiene un potencial igual a 0. Y como el punto B coincide con el potencial en el punto A, acá también tendríamos 0. Entonces, cuando algún elemento eléctrico, cualquier elemento eléctrico, le juntamos sus terminales, este elemento eléctrico se anula, porque no habría diferencia de potencial entre sus extremos, porque el potencial sería el mismo. Y la corriente que fluye por ahí sería igual a 0, ¿no? Si le aplicamos una diferencia de potencial, porque estos puntos son los mismos. La diferencia sería igual a 0, entre el valor resistivo nos da una corriente igual a 0. Por eso es que al
colocar este cable, esta fuente se anularía porque el potencial que tiene en este punto sería igual al potencial que hay acá. Y no habría diferencia de potencial, sería cero. Y por lo tanto, la corriente que fluye por acá también sería cero. Igual con este otro elemento también, con la resistencia. El potencial en ese punto es igual al potencial que hay acá. La diferencia de potencial sería cero porque son los mismos potenciales. Y la corriente por acá sería cero. Y la caída de potencial de voltaje en R también sería cero. Entonces, por eso es que anulamos esta resistencia y esta fuente de corriente, porque al hacer este efecto, lo que estamos consiguiendo es que estos elementos, por ellos fluya una corriente igual a cero. Y el potencial que habría entre sus extremos, o la diferencia de potencial, también sería cero. Entonces se anulan esos elementos. En un elemento eléctrico, donde la corriente que fluye por él sea cero amperios, o la tensión o la diferencia de potencial que habría entre sus extremos, también si fuera igual a cero, ese elemento es como si no existiera en la red. Se anularía, ¿no? Y se puede retirar del circuito. Y por eso es que llegamos a esta conclusión. Listo. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, profesor. Ah, Pues nada. Profesor, Dime. en, en el teorema de Norton, ¿puede subir por favor esa parte del problema que presentó? Ok, vamos al teorema de Norton. Déjame borrar esto. Profesor, en el problema, para hallar al final la resistencia de Norton, eh, lo que hizo fue no simplificar no tanto las fuentes que son independientes. Sí. Y en caso haya una fuente controlada, sería igual que con el caso del teorema de Thevenin, que se pone en cortocircuito los dos terminales que no están unidos y se hace una corriente ICC, por ejemplo, y de ahí se halla la resistencia. Claro, a ver. Si es que no pudiéramos anular todas las fuentes porque hay alguna fuente controlada, ¿no? ¿Cómo hallamos la resistencia de Norton? Entonces, se halla de la misma manera que para el teorema de Thevenin. Entonces, se pone los terminales en cortocircuito, luego se calcula esa corriente ICC, y acá también tendríamos que calcular el voltaje entre A y B, ¿no? El voltaje de Thevenin. Se calcularía el voltaje de Thevenin entre A y B, y luego hacemos el cociente dividiendo entre la corriente de cortocircuito que habría entre los terminales A y B. Si es que hubiera alguna fuente controlada, donde no se puede anular las fuentes, tendríamos que hacer esto, ¿no? Habría que calcular esa corriente ICC. Y a partir de ahí se calcularía la resistencia de Norton, que sería el voltaje de Thevenin o el voltaje entre A y B sobre ICC. Entonces el voltaje entre A y B
vendría a ser el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Bueno, otra manera de hallar o aplicar el teorema de Norton podría ser también que calculemos el equivalente de Thevenin y de ahí podemos transformar ese voltaje de Thevenin a una fuente de corriente que sería la corriente de Norton. Y la resistencia de Norton sería la resistencia equivalente de Thevenin. Pero, respondiendo a tu pregunta, sería eso, ¿no? Si es que hubieran fuentes controladas, tendríamos que proceder de esta manera. Hallar la corriente ICC y también conocer el voltaje entre A y B o voltaje de Thevenin. Hacemos el cociente y ya tenemos la resistencia de Norton. Profesor, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? A ver. Profesor, Dime. el método de utilizar un cable para poner en cortocircuito entre A y B se utiliza cuando no puedo hallar la resistencia de Thevenin por, digamos, anulando todas las fuentes, ¿no? Claro, se aplica eso cuando en la red haya alguna fuente controlada. Basta que haya una fuente controlada y ya no se puede anular. Entonces ahí tenemos que poner los terminales en cortocircuito. Profesor, gracias. Listo. A ver, a modo de repaso, como quien calienta, ¿cómo determinarían los voltajes B1, acá, B2 y B3 en este circuito? Hay dos fuentes de voltaje independiente y hay una fuente de voltaje controlada, ¿no? Esta es una fuente de voltaje cuya magnitud es 5 por B sub A, donde B sub A es la caída de voltaje en esta resistencia. Se pide calcular estos voltajes. En este punto, el voltaje B2 y el voltaje B sub 3. A ver, con la teoría que hemos visto hasta ahora, ¿cómo resolverían este problema? A ver, unos 7 minutos para que lo resuelvan.
Muy jóvenes. A ver, ¿alguien lo resolvió? A ver, ¿alguien lo resolvió? ¿Cuánto sería el voltaje en B1? ¿Cuánto sería el voltaje en B2 y cuánto sería el voltaje en B3? A ver, ¿necesitan más tiempo o de una vez vemos la solución? A ver, para determinar los voltajes en 1, en 2 y en 3, obviamente que debemos hallar la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. ¿Puedo hacer el diagrama topológico? Profesor, Dime, disculpe, me sale pero negativo. ya. Dime V1 cuánto me te sale menos sale. 50, Ok, B2, menos 40, ok, B3, menos 50. menos 50. Ya, me parece que está bien la solución. ¿Cuál es su apellido? Lozano Bendezú, profesor. Ok, Lozano Bendezú. A ver, ¿alguna otra respuesta por ahí? Profesor, confirmo lo de mi compañero. Me sale la misma respuesta. Listo. ¿Cuál es su apellido? Guamán Silvestre. Ya, a ver. Entonces quiero que me expliquen la solución. Voy a dejar de compartir y el segundo alumno que dijo su respuesta, quiero que le tome foto a su solución o lo desarrolle acá. ¿Ok? A ver, adelante. Profesor, ¿se refiere a mí? ¿Mi solución le tomo foto? Sí. ¿Podría hacerlo en la pantalla nomás? Ok, ya lo en Es la que pantalla. yo hice considerándonos... Pero podría presentar el problema Ya, para a ver. aclarar ahí. Ok, ya, vamos a ver. Ahí está. Ya, profesor. Un momento. Ya, como se tiene el nodo de referencia, selecciona voltaje de 0 voltios. Y como Sí, este adelante. nodo está en la misma rama, acá deben ser 0 voltios. Y como hay una diferencia de potencial de 10 voltios, entonces este nodo de acá sería 10. De igual manera, con este fuente de voltaje dependiente, como la diferencia de voltaje de 5 voltaje en la resistencia de 2 ohmios, entonces el voltaje en el nodo 3 sería 5 VA. Y como nos indica la diferencia de voltaje en la resistencia de 2 ohmios es de VA, entonces en el nodo 2 sería 4 VA. Y aprovechamos la diferencia de voltaje que nos brinda esta fuente, que es de 10 voltios. Para que sea 10 voltios, entonces el voltaje en el nodo 1 sería 4 VA menos 10.
Entonces, si tomamos una corriente en esta malla de acá, supongamos uso 1, entonces la corriente uso 1 fluye por la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 10 ohmios sería la misma. Entonces uso 1 sería igual en la resistencia de 2 ohmios, sería el voltaje VA sobre la resistencia que sería 2 voltios. Y de igual manera, la corriente uso 1 fluye por la resistencia de 10 ohmios. Como este nodo también sería este nodo de referencia por estar conectado por esta rama, entonces es 0 voltios. Entonces, la corriente que fluye por la resistencia de 10 ohmios sería la misma, ISO 1, que sería igual a 4 VA menos 10 sobre la resistencia que sería 10 ohmios. Entonces, resolviendo esa igualdad, a mí me sale que VA es igual a menos 10 voltios. Entonces sería cuestión de reemplazar el valor de VA en los nodos 1, 2 y 3. Ya, ¿Está bien, debajo profesor? pon tus respuestas que has obtenido. Ok. Sería menos 50 voltios en el nodo 1. En el nodo 2 sería menos 40 voltios. Y en el nodo 3 sería menos 50 voltios. Ya, ok. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien discrepa? ¿Alguien obtiene valores diferentes? Profesor, yo tengo más que nada una duda. Para tomar la igualdad de VA igual a 2 por la intensidad que fluye por esa malla, eh, en ese caso la intensidad va como de punto 3 al 2, ¿no? Y se toma, creo que de ahí, que VA es igual a 2 y 2 creo que la he puesto. Eh, Sí. en caso la dirección de la corriente sea para la derecha en lugar de para la izquierda, ¿habría la igualdad de VA igual a menos 2 y 1? ¿O sigue siendo igual a 2 y 1? A ver, cuando tú aplicas la suma algebraica de tensiones, ahí sí te interesa poner los signos correctos. Cuando hace la sumatoria de voltajes igual a 0, ¿no? Entonces, si por acá asumes una corriente en sentido horario, por un instante te olvidas de esta caída de voltaje y la sumes para tu corriente, que si fuera en sentido horario, acá a la izquierda pones más y a la derecha menos, y aplicas o planteas tu ecuación. Y la otra relación que sacarías es que el voltaje acá en magnitud es 2 por la corriente I1. ¿Ok? Entonces, cuando ya tú resuelvas, seguramente que ahí vas a encontrar un B sub A con un valor, o con los signos más menos, de repente con un valor de 10. A la izquierda más y a la derecha menos, y con una magnitud de 10 voltios. Pero por los signos que nos dan acá, sería de esta manera, ¿no? Menos 10 voltios. Pero tú puedes trabajar así como están los signos y asumir una corriente. Pero en este caso él lo asume respetando los conceptos, ¿no? Que la corriente, si los signos son de esa manera, la corriente fluye así en sentido antihorario. Y ahí plantea estas relaciones, ¿no? Para determinar luego que B sub A es igual a menos 10. Es decir, con ese valor, luego determina la caída de voltaje en cada nodo. Pero inicialmente tú, si quieres, puedes asumir hacia la derecha, ¿no? Lo resuelves según el sentido de esa corriente para las caídas de voltaje. Y vas a determinar también este valor para B sub A.
sea, se puede asumir un sentido o se puede trabajar con el que ya está en el circuito. Al final no van a variar estos resultados, porque todos son con respecto a este punto, ¿no? De referencia. A ver, ¿alguien obtuvo alguna solución diferente? Profesor, disculpe, antes de que borre mi solución, tenía una duda. Si el proceso de edición, o sea, estaría correcto, o también, no sé, debería indicar el diagrama topológico y analizarlo por las leyes de Kirchhoff. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, si el proceso que he hecho sería considerado, o sea, si atendía la calificación correcta en una PCE o un examen, o si tengo que hacer Claro, sí, digamos que es válido este razonamiento, digamos que no se acomoda a los métodos estándares que hemos visto, ¿no? De plantear corrientes en las mallas, o voltajes en los nodos, pero también lo pueden interpretar así, no hay problema. Es correcto, es válido, pero habría que colocar estos puntos donde se van obteniendo las tensiones. Y al final, de todas maneras, tienes que plantear alguna ecuación, como acá, ¿no? O sea, cuando uno revisa, ya uno interpreta, ¿no? Que acá el voltaje es así, en este punto también, y luego ya verificar que las ecuaciones que plantea son las correctas, ¿no? Pero es válido este procedimiento. ¿Ok? Pero, ¿lo borro o usted puede borrarlo? A ver, bórralo, por favor. Profesor, una consulta. Sí, adelante. Al nodo 3 entrarían todas las corrientes, me parece, ¿no? Al nodo 3. ¿No hay alguna que sale del 3 o sí? A ver, habría que hallar la corriente por acá. A ver, conociendo 5VA, ¿cuánto salió VA? Creo que menos 10, ¿no? Esa es una tensión negativa. Entonces la corriente se mueve hacia la izquierda acá en esta malla. O sea, esta corriente que viene por acá, por la resistencia de 30 ohmios, llegaría al nodo 3, ¿no? Y luego la corriente que viene por acá, en realidad, es llega también al nodo 3. Si lo resolvemos y luego ponemos los sentidos adecuados, por I3 viene una corriente que pasa por la de 2 ohmios, llega al nodo 3, y acá también por la de 30 ohmios llegaría al nodo 3, y más bien por acá es la que estaría saliendo, ¿no? Sí, Habría profe, que- en el nodo 3 ingresa del lado de 2 ohmios y 30 ohmios y sale hacia la fuente de corriente. Ujú. Mm, Profesor, y en ese caso yo no tomaría en cuenta el potencial de 3. Creo que el potencial de 3 era menos 50 y el de abajo era 0. No iría de mayor a menor potencial. Esa era mi duda, la corriente. Si es que el potencial acá sale negativo, ¿no? Entonces sale negativo y acá es 0. Entonces la corriente ahí es hacia arriba por acá, ¿no? Ujú. Claro, a ver. A ver, como 5VA o como VA sale negativo, con estos signos, más bien habría que cambiar acá los signos en esta fuente controlada. Sería más bien, a ver, así como está esta fuente de voltaje, tendríamos que poner acá más bien menos y acá abajo más. A ver, entonces debemos hallar el sentido correcto de las corrientes por la de 30, ¿no? Y por la de 2. A ver, vamos a ver.
El primer alumno que me dio la respuesta tiene su solución, ¿lo podía plantear acá o le ha Sí, tomado una profesor. foto? Sí, sí la tengo. A ver, por favor, para compartirlo. Ahí nomás para anotar. Ya, Yo hice Profesor, algo igual a lo de mi compañero, sino que yo lo hice con voltajes nodales, pero me salen los mismos resultados. a ver, colócalos ahí. profesor, luego del compañero lo puedo, o bueno, puedo mostrar mi solución. Lo hice yo Ya, con intensidades. ok, espérate un momento. Así me salió, profesor. Yo lo tomé, o sea, por ley de nodos, saldría para abajo la dirección de la corriente. Y como la fuente de corriente, yo lo tomé como que viene de más hacia menos. Y así se Ujú, da la dirección de la corriente. ya, ya, ok. Pues ahí se cumple, ¿no? 2 amperios por un lado, por el otro llegan 5, 7 y salen 7, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, ya está bien eso. El otro alumno que quería exponer su solución, Profesor, comparte pantalla porque le tomé foto. ya, a ver. Ya, a ver, comparte tu pantalla. ¿Ahí se, ahí se ve, profesor? Sí, Ya. Ya, en primer lugar, quise hacerlo por nodos. A ver, a ver. Ah, ya quise hacerlo por nodos aquí, pero. O sea, y por eso armé eso, ¿no? Primero di una, por así decirlo, una idea de la dirección de las intensidades. De ahí dos iría para la izquierda y uno para la derecha. Y un y tres, que vaya así para arriba. Pero, pero luego después no lo utilicé, sino bien utilicé las leyes de Kirchhoff, tanto en la malla uno como 2. Aquí le puse un y 2. En- Le puse este igual, la primero. Este es de la malla uno que sería en sentido de antirario, así. Entonces 5VA aquí sería menos, porque ya aquí te da ya los signos, ¿no? Aquí era menos y aquí era más. Y así, ¿no? En esa malla uno igualmente en la malla 2. En la malla 2 también, bueno, aquí también con sentido horario. Y me queda eso. Entonces, resolviendo, llegué hasta aquí. Uy, llegué hasta acá. Y, a ver. Ah, ya. Y luego de esto usé de 2 de acá. Y, y haciendo esto de acá, ¿no? Como aquí asumí esta corriente I2 acá arriba y estaba junto a la resistencia de 2 ohmios. Entonces, este es igualdad, ¿no? Y aquí, en lugar de VA, puse de frente ya 2 y 2. Y así hallé, bueno, entonces como está en términos de I2 e I1, y también tengo esa relación, saqué I2, me salió 5. Entonces con 5 tengo VA, que sería 10, y entonces ya, a ver, borro todo esto. Como tengo VA, que sería 10, este 5 VA sería 50. Como el voltaje aquí que está conectado a tierra sería 0, entonces V3 sería 50, ya que que tiene mayor potencial, ¿no? Por los signos de acá, que más arriba y menos abajo. Igualmente con V2, V2 tiene menor potencial que V3, y como VA es 10, entonces aquí sería 40. Y como aquí también es 10 y este es mayor potencial que V1, aquí me sale 30. Eso sería, profesor. Profe, en ese lado habría inconsistencia porque I2 te sale 5
pero luego de 30 pasa a 0 y la intensidad por la resistencia A de ver, 10 hay ohmios sube a una... 3. esta- No se le escucha, profesor. Sí, ya retornamos otra vez a la comunicación. A ver, revisa ahí esas ecuaciones que has planteado, cómo las reduces. Ah, ya. Ya, aquí puse menos, o sea, de arriba abajo menos. Entonces, esto con esto se elimina. Y también esto menos 10. Me daría menos VA, menos 10 y 2. Aquí que es menos sería más 31. Entonces, este VA, por así decirlo, lo paso para el otro lado. Y estos dos acá los reordeno acá. Queda así. Y entonces, con este VA, que sería 2 y 2, lo reemplazo más acá. Vas a sumar 12 y 2 igual a 30 y así está la relación. 5 medios y 1 igual a y 2. Y como mencioné de 2, que es esta parte de acá, reemplacé nomás, ¿no? A ver, Ya, este de acá que es menos de algo, ¿dónde lo- ¿cuál profesor? ¿Cuál? A ver. Ah, ese es ese menos vea. término menos de A, ¿de dónde lo obtienes? Ah, ya, ese es de acá arriba, En la de 1. tercera, sí, Ajá, de aquí nomás baja, pues, como menos, igual, como está en menos, igual baja. Todo lo que está arriba baja igual prácticamente. Menos vea y en menos 10 y 2. Y lo demás no, porque ya se cancelan con los de abajo. Y el menos 31 como está negativo aquí y resté para abajo, entonces menos 30 pasa como más. Y así, ¿no? Me queda esta relación. ya, pero aquí te salen con unos signos diferentes, ¿no? Ujú. Es por eso que también le pregunté cómo sé cuándo igualar VA a 2 y 2, o quizás pudo ser que VA sea igual a menos 2 y 2. Esa era más que todo mi duda. O sea, sin tener que ver con la sumatoria de voltajes igual a cero, sino así al aire libre, por así decirlo. ¿Cómo sé con certeza que sería 2 y 2 o menos 2 y 2? Después que pregunté eso. Profe, disculpe. En el punto cero, lo correcto sería que B sub A es 2 por la corriente que fluye por ahí, en ese sentido antihorario, ¿no? Porque con respecto a este punto, el signo más está a la derecha y el menos a la izquierda. Entonces, el potencial acá sería B sub A igual a 2 por la corriente que fluye por ahí. Entonces, sí estaría bien acá. Es igual a. Claro. Profe, Sí, dime. en el lado derecho de la malla habría inconsistencia porque la resistencia te saldría 3. Si acá le tomó 0 y acá es 30, y como acá hay una resistencia de 10 ohmios, entonces tendría que haber 3 amperios. Pero I2 le sale 5 amperios. Mm, ¿Y dónde está el error?
Porque ¿cómo pasa de 5 amperios a 3 amperios acá? Porque se supone que la corriente fluye, entonces acá sería 5 amperios. Y la caída de potencial sería de 50. Y ya no sería cero, sino menos 20. Claro. Hay que descubrir el error ahí al resolverlo de esta forma. Profesor, una consulta. Por ejemplo, en este caso sí cumple lo que es las corrientes, ¿no? Que, por ejemplo, en el nodo 3 salen dos y hacia abajo saldría también. O sea, mi duda era si debería haber al menos una que entre. Claro, debería haber que al menos una corriente tenga ese sentido, ¿no? Que llegue y dos que salgan. Sí, profesor, en el ejercicio anterior que habían resuelto mis compañeros, también todos, si no me equivoco, entraban. Ya, vamos a resolverlo. A ver, planteen ecuaciones generales, así como yo estaba planteando al comienzo, y respeten ese sentido inicial de esta corriente, del voltaje V sub A que se da en la resistencia de 2 ohmios. Y asuman una corriente en ese sentido antihorario, y para la otra malla también podrían asumir un sentido antihorario. Y vamos a ver cuál es la magnitud de las corrientes y con qué signos salen. Eso nos va a dar la magnitud y el sentido de la corriente, ¿no? Teórica ahí en el circuito. Debería haber una sola solución. Vamos a ver, deja de compartir para plantear las ecuaciones ahí. Arrancas. Ya.
A ver, entonces, planteando las ecuaciones, obtenemos estos valores I2, 2 amperios, pueden obtener 2 amperios de diversa manera. Por acá I1, 5 amperios en este sentido. Y tomando en cuenta la ley de voltaje de corriente de Kirchhoff, debería haber una corriente de 7 amperios. En cuanto a la caída de voltaje, o el voltaje acá en el punto 1, sería menos 5 por 10, menos 50 voltios. B2 sería acá menos 50 más 10, menos 40 voltios. Ahora, para B3, por esta rama, sería más 10 y menos 2 por 30, ¿no? Menos 60, eso nos da menos 50 voltios. Es la tensión que habría acá. Entonces ahí tenemos los sentidos de las corrientes y las tensiones para B1, para B2 y para B3. Ahora veamos la interpretación. Este voltaje nos sale negativo y este voltaje acá es igual a 0, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que es una fuente controlada, el voltaje acá, como V sub A es negativo, menos 10 voltios, acá tendríamos una fuente de menos 50 voltios, ¿no? Menos 50 voltios. Profesor, entonces, en ese caso, los signos de la fuente estarían al revés. Claro, estarían al revés nada más. Entonces, creo que sí pueden plantear bien un problema y hay diversas técnicas de resolverlo, ¿no? Ustedes pueden seguir estos métodos normalizados o de repente lo interpretan de otra manera, ¿no? Planteando voltajes intermedios, inducción de variables, también pueden hacerlo. El asunto es hallar correctamente el sentido de las corrientes, ¿no? Y las tensiones que se les pida, nada más. Listo. A ver, veamos ahora el siguiente ejercicio. A ver, acá deben determinar las corrientes I1
I2 e I3. A ver, 5 minutos para que lo resuelva. Profesor, ¿qué pedía el problema? ¿La corriente? En este problema hay que calcular la corriente I1, I2 e I3 y la potencia entregada total. Sí, profesor. Ok, ahora vamos anotando acá tus respuestas. I1, 3, I2, 2 amperios. I3, 4 amperios. Y la potencia generada, ¿cuántos watts? 87.
87. Profesor, a mí también me salió el problema. Ya, ¿cuáles son tus respuestas? Y 1 me sale menos 3 amperios, y 2, 2 amperios, y 3, 4 amperios, y la potencia entregada 84 watts. El menos 3 amperios es tomando como sentido en la ecuación el que está en la imagen. A ver, ahí tenemos una segunda respuesta, menos 3, 2, 4 y 84. Y la primera respuesta era 3, 2, 4 y 87 watts. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? A ver, entonces acá haciendo el diagrama topológico ahora vamos a encontrar 3 mallas. Sería 1, 2 y 3. Si yo quiero plantear las ecuaciones mediante un modelo basado en matrices, puedo hacerlo. Tendría una matriz de resistencias, que sería una matriz de 3 por 3. Voy a plantear esa ecuación o esa matriz de resistencias. A ver, el primer elemento sería la resistencia total, 2 y 3, 5 y 9, 14 ohm. Profe, Entre 1 y 2 sería menos 3. profe, disculpe, mi respuesta es 3 amperios positivo. Me confundí con el signo del igual. Ya, 3, 2 y 4. Sí. Y la potencia es Igual igual que 84. ya, la potencia 84, ya, ok, listo. A mí también me sale A la ver. potencia 84, profesor, disculpe, ahí he sumado mal. Ya, entonces debe ser 84 también. ¿Qué método emplearon para resolverlo? Yo sé el de leyes de intensidades, leyes de mallas, y lo hice con matrices. Ya, Igualmente, ya, ok. buscando determinantes. Ya, listo. Ya, bacán. Déjame terminar de plantear las resistencias y eso debe ser en las respuestas, ¿no? A ver, entonces acaba la resistencia entre 1 y 2, menos 3. Entre 1 y 3, menos 9 sería acá. Luego 2, 1 sería menos 3. La resistencia de la malla 2, 9. Luego el elemento 2, 3 sería menos 6. Por acá tenemos el elemento 3, 1. 3, 1 sería menos 9. 3, 2 sería menos 6. Y la resistencia de la malla 3 sería 15 ohm. Esa es la matriz de resistencias que vamos a multiplicar acá por la matriz de corrientes. En ese orden se colocan las variables de corriente I1, I2 e I3. Ese producto debe ser igual a una matriz de tensiones. Acá va el elemento que es la resultante de las fuentes de voltaje que hay en la malla 1. No hay ninguna, ahí debe haber 0. Entonces, el siguiente elemento es la malla 2, la resultante de las tensiones. En este orden en que hemos asignado la variable de corriente sería menos 15. Menos 15 es la resultante. Y para la última malla, la resultante de las fuentes de voltaje que hay ahí sería más 21. Entonces, esa sería la matriz de voltajes. Resolviéndolas, deben hallar estos valores. I1, 3 amperios. I2, 2 amperios. I3, 4 amperios.
como las corrientes salen positivas, el orden que se asumió o el sentido de esas corrientes es el correcto, el adecuado. Muy bien, ahora para hallar la potencia generada total habría que ver en cada fuente cómo es la corriente. Por ejemplo, acá en esta fuente de 15 voltios la corriente va de más a menos, no entrega corriente. La que entregaría corriente es solamente esta fuente de voltaje porque la corriente iba de menos a más. Esta fuente es la única que está entregando potencia al circuito. Está generando potencia eléctrica. Esta fuente más las resistencias estarían absorbiendo más bien potencia. Entonces, la potencia generada sería 21 por la corriente I3 que vale 4, ¿no? Y 4 por 21 es 84 watts. Ahí tienen la respuesta para que aquellos que no lo resolvieron lo puedan hacer y comprobar sus respuestas. Y 1, 3 amperios, y 2, 2 amperios, y 3, 4, y la potencia generada, 84 watts. ¿Alguna pregunta? Antes que otra vez nos dejen incomunicados internet. Muy bien, entonces ya tienen los temas de la primera PC. El día miércoles tomamos la primera PC. Que creo que nos quedan algunos minutos para mostrarles los puntos que han obtenido en la primera práctica, en la práctica de entrada, en la prueba de entrada. Voy a mostrarles los puntos que han obtenido en la prueba de entrada. A ver, vamos a ver por acá. Prueba de Profesor, entrada. Dime. en el problema lo que veía es la potencia generada, ¿cierto? Sí, Y si hubiera sido la potencia disipada, se sumaría de cada resistor y de la fuente que disipa. Ok, por supuesto. Sí, y la total sería la suma, ¿no? Lo que se genera más lo que se disipa. sí, correcto. Gracias. Listo, veamos. ¿Están observando mi pantalla? No, profesor. Ya, No, ok. profesor, No está no compartido. sé. Ya, vamos a visualizarlo. Ahora sí. A ver, estos son los puntos que han obtenido en la prueba de entrada. A ver, ahí se muestran desde Candia hasta Mandujano. Donde dice calificación, son los puntos que han obtenido. 3, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 3. A ver, ahora avancemos después de Mandujano. ¿Quién sigue? A ver, ahí están desde Espinosa, Luis Ángel Espinosa, hasta Milagros Chipana. En esta columna son los puntos 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 2.
A ver, sigamos con la última visión. Ahí está el resto de alumnos desde Herschel Osama hasta Jean-Pierre Yoshi. Muy bien, entonces ya vieron los puntos que tuvieron en la prueba de entrada. Profesor, ¿podría cambiar de página? Parece que faltan más. Ya, ok. Tiene razón. Profesor, disculpe, una consulta. Sí, te escucho, adelante. En la pregunta 3, ¿cuál es la respuesta que usted le había asignado en la pregunta 3 de la prueba de entrada? A ver, la pregunta 3 ahí. Vamos a ver. A ver, ahí tenemos la pregunta 3. A ver, dice, al primario de un transformador se profesor. aplica 100 voltios de corriente directa. Se va a ir el internet. El primario tiene 100 vueltas y el secundario tiene 500 vueltas. Luego el voltaje en el secundario es... Acá la respuesta es 0 voltios. Porque el transformador funciona cuando se le aplica voltaje alterno al primario. No funciona con tensión continua. No se induce voltaje en el secundario. ¿Ok? Entonces, se aplican 100 voltios al primario, pero es continua ese voltaje. Por lo tanto, en el secundario, el voltaje inducido es 0. Y la respuesta acá es 0 voltios. Solamente Wilmer Andrés Mamani Ávila se dio cuenta. El resto cayó, ¿no? El transformador funciona solamente con corriente alterna, cuando lo usamos para poder elevar el voltaje o para poder disminuirlo. No funciona para voltaje continuo. ¿Ok? Y en la pregunta 5, ¿es verdadero entonces la respuesta entonces? Porque me acuerdo que era una de corriente alterna. Vamos con la pregunta 5. A ver, acá la pregunta era, tenemos un circuito que contiene un elemento resistivo, un condensador y una inductancia, y hay una fuente acá de alterna.
Y dice, en el circuito serie RLC con una fuente AC que se muestra en la figura, entonces se puede afirmar que la corriente eléctrica está en adelanto. Y acá habían algunos datos para C y L. La respuesta es verdadero. La corriente eléctrica ahí está en adelanto. Y la razón debe ser porque al evaluar las impedancias, porque además acá se tenía el dato de RL y C, se pueden evaluar la impedancia del circuito. Entonces, si la impedancia resulta, por ejemplo, una impedancia con una reactancia negativa, ahí la corriente va a estar en adelanto. Hay que evaluar acá la impedancia del circuito. La impedancia de la bobina es omega por L. Omega es la frecuencia angular. La reactancia del condensador es 1 sobre omega por C. Se valora impedancia total y va a tener dos componentes, una componente real y una componente compleja. Acá la componente compleja va a salir con signo menos, lo cual significa que la impedancia que es mayor es la impedancia debido a la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia capacitiva es mayor que la inductiva. Y por eso es que la corriente resulta estar en adelante. Pues ahí la respuesta es verdad. Muy bien, jóvenes. Nos quedamos ahí, Dios mediante, nos reencontramos el día miércoles. Profesor, disculpe, al inicio no le puede decir asistencia, soy el alumno León Hidalgo. Repite, por favor, no te he escuchado bien. León Hidalgo, profesor, disculpe, no le puede decir asistencia al inicio. No ha respondido la asistencia. Sí, profesor, he tenido algunos problemas. Ya, ¿cuál es su apellido? León Hidalgo, profesor. León Hidalgo. A ver, vamos a buscar por acá. León Hidalgo, ya, asistencia, listo. Gracias, profesor. Profe. Listo, jóvenes. Un ratito tuve problemas de internet y no pude ver mi puntaje. ¿Cuál es su apellido? Lozano. Lozano. No, para el puntaje. Sí, asistencia sí llega a pasar. Ah, ya, o sea, los que participaron resolviendo preguntas, ¿no es cierto? Ya, a ver, uno No, fue de la prueba de entrada, Lozano. de la prueba de entrada. Ya, ¿qué tiene en la prueba de entrada? No vi mi puntaje, porque tuve problemas de internet. Disculpe. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Lozano. Ya, bueno, como a mí me ha pasado eso ahorita que nos desconectamos un buen tramo. Vamos a buscar por acá, a ver, Lozano. Ya lo vi, profe. ¿Ya lo vi? Sí. Ya, Gracias. ok. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Dios mediante, nos reencontramos el día miércoles. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.